Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Tiempos Modernos de Paul Johnson. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo número 3, que se llama Esperando a Hitler. El 10 de noviembre de 1918, el capellán luterano del Hospital Militar de Pasewalk, en Pomerania, convocó a los pacientes para decirles que la casa de los Hohenzollern había caído. Alemania era ahora una república. La noticia cayó como un rayo sobre los soldados heridos. Uno de ellos era Adolfo Hitler, un suboficial de 29 años. Había combatido en el frente occidental a lo largo de la guerra. 2 veces se había distinguido en acción y anteriormente, ese mismo año, había recibido el desusado espaldarazo de la Cruz de Hierro de primera clase. Un mes antes, el 13 de octubre, al sur de Ypres, quedó temporalmente ciego, como consecuencia de un ataque británico con gas mostaza. No había podido leer los diarios y desechó los rumores acerca del derrumbe y la revolución como un asunto local, promovido por unos pocos jóvenes judíos que no habían estado en el frente, sino en un hospital para enfermos venéreos. Ahora, el anciano pastor, con lágrimas corriéndole por las mejillas, les dijo que el Kaiser había huido, que la guerra estaba perdida, y el Reich se entregaba incondicionalmente a la compasión de sus enemigos. La noticia de la rendición fue, como escribió más tarde Hitler, la certidumbre más terrible de mi vida. Ante mis ojos todo se ensombreció. Vacilé y volví trastabillando al dormitorio. Me arrojé sobre mi camastro y hundí la cabeza febril en la manta y la almohada. Desde que había estado junto a la tumba de mi madre, nunca había llorado, pero ahora no pude evitarlo. En la mayoría de los alemanes, y sobre todo en los soldados, la impresión provocada por la derrota resultó enorme. Fue algo que nadie alcanzó a comprender en Occidente. Los alemanes sabían que estaban retrocediendo en el frente occidental, pero la retirada se realizaba de manera ordenada. El ejército se mantenía intacto. Por otra parte, los principales sentimientos de ansiedad y las ambiciones de Alemania no estaban en Occidente. Alemania había hecho la guerra porque temía, sobre todo, el creciente poderío industrial y militar de Rusia, un vecino enorme, abrumador, titánico y bárbaro, que estaba a las puertas de la propia Alemania y que amenazaba dominarla. A mediados de 1918, a pesar de las desesperadas luchas que se libraban en el frente occidental, Alemania había exorcizado lo que era para ella el espectro principal. La Rusia zarista estaba derrotada y destruida. Su sucesor había firmado una paz impuesta. El Tratado de
Brest-Litovsk dio a Alemania toda la seguridad que podía necesitar. Arrebató a Rusia el 70% de su industria del hierro y el acero y el 40% de su capacidad industrial. Alemania se apoderó de todo lo que consideraba valioso en la Rusia europea, tal como se vanaglorió un miembro del gobierno alemán. En el este cobraremos los intereses de nuestros bonos de guerra. Sin duda, las ventajas obtenidas en el este le aportaron más porque restablecieron la perspectiva de un dilatado imperio económico en Europa Oriental, la colonización de las grandes planicies que había sido la meta de la expansión de la civilización alemana durante la Edad Media. La atracción del este siempre había significado más para los alemanes medios que el tardío ejército de la colonización africana, o incluso que el intento del Kaiser de alcanzar la supremacía comercial y marítima. La Gran Rusia zarista era el poder que había bloqueado el destino manifiesto, que la impulsaba hacia el este. Ahora ese monstruoso despotismo al fin se había derrumbado. Podía retomarse nuevamente el programa de los caballeros teutónicos. El 1 de marzo de 1918 cayó Kiev y Ludendorff ocupó Ucrania. Organizó una república de terratenientes con la supervisión alemana y echó los cimientos de una colonia satélite del Reich. El Kaiser se convirtió en duque de Curlandia, que incluía a Livonia y Estonia, dirigidas por sus pequeñas minorías alemanas y atadas a la economía de Alemania. En abril, las tropas alemanas desembarcaron en Finlandia, otro posible satélite. El 7 de mayo, Alemania impuso la paz a Rumanía y también ahí se inició un rápido proceso de colonización económica. Ludendorff envió tropas a Crimea, señalada como teatro de los asentamientos alemanes, y en septiembre se había llegado a los yacimientos petrolíferos de Bakú y se preparaba para caer sobre la Transcaucasia con el fin de ocupar una posición de privilegio sobre el anillo estratégico de Asia Central. Incluso los rumores acerca de la caída de los Habsburgo y la desintegración de Turquía fueron vistos por los geopolíticos alemanes como oportunidades que les permitían intensificar el saqueo y la penetración económica en Europa Central y Medio Oriente. A principios del otoño de 1918, les parecía que la guerra, lejos de estar perdida en todos los aspectos esenciales, había sido ganada, y de un modo abrumador. En efecto, Alemania podía surgir en la paz como un país igual, por el potencial militar y económico, a los Estados Unidos y al Imperio Británico, la tercera superpotencia. Algunas ilusiones persistieron, incluso después de la primera y abrumadora impresión de la derrota, aparte del hecho de que Wilson y el coronel House ya habían aceptado en secreto la interpretación anglo-francesa de los 14 puntos. Las conclusiones optimistas
que los alemanes extrajeron de ellos carecían por completo de justificación. Una ciudad del sur de Alemania recibió a sus soldados desmovilizados con un estandarte que decía: bienvenidos, nuestros valientes soldados, ustedes hicieron su trabajo, Dios y Wilson lo continuarán. Alemania comprendió la verdad solo cuando en mayo de 1919 se publicaron los términos del tratado. En realidad, para Alemania, Versalles no fue verdaderamente una paz cartaginesa. En este aspecto, Keynes se equivocó por completo. Austria y Hungría afrontaron una suerte mucho peor. Versalles permitió que Alemania conservara todos los aspectos esenciales de la obra de Bismarck. Si hubiese elegido el camino de la paz, Alemania se había convertido inexorablemente durante las 2 décadas siguientes en la fuerza económica dominante de Europa Central y Oriental. Pero es necesario considerar las pérdidas de Alemania desde la perspectiva de las colosas ventajas que muy poco antes creía haberse asegurado. Al parecer, los alemanes no pensaron que la Rusia zarista les habría impuesto condiciones infinitamente peores, sin duda muy parecidas a las que tuvo que aceptar en 1945. De todos modos, Rusia zarista había sido destruida por las armas alemanas. Entonces, ¿por qué se obligaba a Alemania a entregar en el este comunidades alemanas enteras a los eslavos bárbaros en el corredor polaco, en Prusia Oriental y sobre todo en Silesia, una región industrial rica en carbón y hierro? En estas pérdidas fueron las principales causas del dolor y la cólera, porque herían su orgullo. Juzgaban antinatural que hubiese alemanes sometidos al dominio de los eslavos. Incluso el plebiscito silesiano, una importante concesión obtenida en beneficio de los alemanes por Alois George, vino a acentuar la irritación alemana, pues el gobierno nunca explicó al público alemán que, de acuerdo con el Tratado de Versalles, podía dividirse la provincia de acuerdo con los resultados locales. El plebiscito del 21 de marzo de 1921 otorgó a Alemania una mayoría del 60%, pero la Liga asignó a Polonia aproximadamente un 40% del territorio habitado por una mayoría polaca, y este sector incluía la región industrial más valiosa. Los alemanes pensaron que nuevamente se los había engañado, y esta vez su enojo se volvió contra la Liga. En cierto sentido, los alemanes habían sido engañados durante muchos años, pero sobre todo por sus propios gobiernos, que nunca habían dicho al país la verdad acerca de los objetivos y las metas oficiales. Toda la verdad comenzó a revelarse solo a partir de 1961, cuando el gran historiador Fritz Fischer publicó su obra Griff nach der
Wehrmacht, donde investigó la agresiva continuidad de la política expansiva de Alemania en las esferas de la política exterior y el poder militar. Siguió una prolongada y áspera controversia entre los historiadores alemanes que culminó en la reunión de Berlín en el año de 1964 de la Asociación Alemana de Historia. Durante este debate se demostraron de manera indudable los aspectos esenciales de la culpabilidad alemana en el desencadenamiento de la guerra y a su tiempo fueron aceptados por la mayoría de los críticos de Fischer. Vale la pena reformularlos brevemente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Alemania se convirtió en una potencia industrial enorme y muy eficaz. Este proceso implicó la creación de un gran proletariado industrial, cuyos miembros no podían ser manipulados como los campesinos, y con quienes la clase gobernante alemana, formada por terratenientes y militares, no deseaba compartir el poder. Bismarck resolvió este problema apelando a dos soluciones. Por una parte, durante la década de 1880, amplió los tradicionales servicios de bienestar social de la monarquía prusiana y de ese modo creó el primer estado de bienestar en el mundo. Por otro lado, después de cumplir el ciclo de sus guerras de expansión, se esforzó por preservar la unidad interior, inventando amenazas exteriores, en general imaginarias maniobras de cercamiento, de manera que insufló a la nación a una mentalidad homogénea de estado del sitio. Bismarck sabía utilizar esta pesadilla artificial. No fue el caso de sus sucesores, mas aún llegaron a creer en ella, víctimas de un irracionalismo y un miedo cada vez más intenso. A más tardar, en 1911, el grupo gobernante de Alemania había desencadenado un nuevo nacionalismo étnico. El propósito era consolidar la posición de las clases gobernantes con una política exterior exitosa. En efecto, se esperaba que una guerra resolvería las tensiones sociales cada vez más acentuadas. Al comprometerse a las masas en la gran lucha, las partes de la nación que hasta ese momento se habían mantenido separadas se integrarían en el Estado monárquico. El propósito de la guerra de 1914 fue crear un nuevo orden europeo en el que prevaleciera Alemania. De acuerdo con la descripción de Riesler, secretario de Benjamin Hollweg, la proyectada Unión Económica Europea era el disfraz europeo de nuestra voluntad de poder. Benjamin Hollweg reconocía que Gran Bretaña no podía aceptar el predominio total de Alemania en Europa. Por lo tanto, era necesario derrotar a Gran Bretaña, lo mismo que a Francia y a Rusia. Y eso significaba que Alemania representaría el papel de una superpotencia mundial. Como dijo Riesler, haciéndose eco de los pensamientos de Benjamin
Holloway. El trágico error de Inglaterra consiste en que nos obliga a agrupar toda nuestra fuerza, a aprovechar todas nuestras posibilidades, nos empuja a abordar los problemas mundiales, crea en nosotros, contra nuestra voluntad, el deseo de llegar al dominio del mundo. Esta última formulación era muy característica del deseo alemán de desviar hacia otros la responsabilidad moral de su agresión. Si la responsabilidad del estallido de la guerra fue compartida por las alas militares y civil del régimen gobernante alemán, la magnitud de la derrota fue culpa de los generales y almirantes. Alemania perdió la condición de imperio civil el 9 de enero de 1917, cuando Bethmann Hollweg se rindió al reclamo, al que se había resistido durante 3 años, de liberar una guerra submarina irrestricta. En adelante, los almirantes y Ludendorff se hicieron cargo. Era su guerra. Elevaron las apuestas sobre la mesa y así aseguraron que cuando llegase el derrumbe inevitable, Alemania quedaría no solo derrotada, sino quebrada, arruinada, avergonzada y humillada. Como dijo Riedler, de hecho, tuvimos que aceptar el dictat, la esclavitud por 100 años. El sueño acerca del mundo definitivamente destruido, la dispersión de los alemanes en todo el mundo, el destino de los judíos. Es una lástima que Keynes no pudiese conocer estos pensamientos desesperados de un hombre que estaba en el centro mismo del mecanismo alemán de decisión. En ese caso, habría podido apreciar que la presunta paz cartaginesa en realidad mucho más generosa que lo que los gobernantes de Alemania esperaban en su foro íntimo. Pero por supuesto, la abrumadora mayoría de los alemanes era aún más ignorante que Keynes. Se les había enseñado, y así lo creían, que las causas principales de la guerra habían sido el expansionismo ruso y la rivalidad comercial británica. Para Alemania había sido una guerra defensiva, de supervivencia. La tragedia fue que cuando sobrevino el derrumbe de 1918, se desaprovechó la oportunidad de decir la verdad al pueblo alemán. Incluso en el caso de los socialistas alemanes, los únicos que reconocieron la culpabilidad de Alemania en la guerra fueron Kurt Eisner, que fue asesinado en 1919, Karl Kautsky, a quien se encomendó la tarea de ordenar los documentos diplomáticos de la preguerra, y Eduardo David, que había visto los documentos fundamentales cuando era subsecretario del ministro de Relaciones Exteriores, inmediatamente después de la caída de la monarquía. Pero ninguno de los documentos realmente reveladores fue publicado o llegó a ser accesible. Los historiadores alemanes, los mejores del mundo, traicionaron su profesión y se autoengañaron. Un aspecto que tiene la misma importancia
fue el hecho de que los principales protagonistas de la tragedia mintieron u ocultaron los hechos. Bethmann Holzwen podría haber dicho la verdad acerca de los orígenes de la guerra y el papel de los militares en la derrota. No lo hizo, pese a que se lo provocó. Tanto Tirpitz como Ludendorff lo atacaron ásperamente en sus memorias. Pero la versión del propio Bethmann dice muy poco. Temía ahondar las divisiones ya muy considerables de la sociedad alemana. No solo no se dijo la verdad, sino que se la ocultó intencionadamente detrás del mito de que la máquina bélica alemana había sido apuñalada por la espalda, por la cobardía y el erotismo de los civiles. Cuando se rememoran los hechos, parece extraordinario que se haya aceptado este mito. En la Alemania de Guillermo no existía una fuerza que pudiera desafiar a los militares y mucho menos apuñalarlos por la espalda. Alemania era en muchos aspectos la nación más militarizada de la tierra. Incluso la nueva industria estaba regimentada militarmente. Las ciudades fábricas crecían alrededor de las ciudades cuarteles, de los reyes soldados, Hohenzollers. Los permanentes ejércitos militares influyeron sobre las clases empresariales, incluso sobre las primeras etapas de los sindicatos y la socialdemocracia, que destacaban intensamente el valor de la disciplina. Había uniformes por doquier. El Kaiser se refería despectivamente con respecto a los ministros, los políticos y los diplomáticos como a estos estúpidos civiles, para elevar su propio prestigio. Los miembros del gobierno usaban atuendos militares. Bismarck usaba el uniforme de general de caballería. La primera vez que Benjamin Holweg se presentó en su condición de canciller ante el Reichstag, vistió el uniforme de mayor. El propio Kaiser se sentaba frente a su escritorio sobre una montura militar en lugar de una silla. La idea de que los civiles habían podido trastornar esta enorme y ubicua estructura militar, sobre todo en medio de la guerra más grande de la historia, resultaba absurda. En realidad fue al revés. Ludendorff, que de pronto comprendió que la partida había terminado y que escribía decidido a conservar intacto el ejército mientras aún había tiempo, insistió en un armisticio. Su sucesor, el general Wilhelm Groener, ordenó al Kaiser que se retirase y le informó que el ejército regresaba ordenadamente a casa, pero no al mando de su majestad, porque ya no apoya a su majestad. Y precisamente el ejército, después que ayudó a desencadenar la guerra, a elevar las apuestas y a garantizar que la derrota fuese desastrosa, esquivó sus responsabilidades y devolvió la autoridad a los civiles. Se les dejó la tarea y la vergüenza de concertar el armisticio y firmar la paz, mientras los generales preparaban su propia absolución con la teoría de la puñalada por la espalda. Así, mediante una extraña manifestación de miopía nacional,
que incluyó ingredientes de autoengaño, los alemanes absorbieron a los que habían metido a la nación en ese terrible aprieto en el que ahora se encontraba. Los aliados renunciaron a la idea de formar tribunales que juzgasen los crímenes de guerra. Incluso se abstuvieron de exigir la extradición de los oficiales alemanes, de quienes se sabía que habían infringido la Convención del Haya. Estos hombres fueron dejados en libertad ante tribunales alemanes, que les aplicaron sentencias ridículamente leves, y después se les permitió huir y retornar como héroes a sus hogares. En cambio, se echó la culpa de las dificultades de Alemania a los socialistas y a los políticos del centro. Los socialistas habían sido el principal partido en el Reichstag antes de la guerra, pero nunca se les permitió participar del gobierno, como el Parlamento ejercía un control ineficaz de las finanzas, el defecto fundamental de la democracia alemana de la posguerra. Nada podían hacer para detener la marcha del imperialismo alemán, aunque votaron contra él. Fueron el único partido que se opuso a las anexiones de Alemania en perjuicio de Rusia. A principios de 1918, cuando terminó la guerra, al fin ejercieron brevemente el poder, pero no fueron más que los depositarios legales de su imperio en quiebra y tuvieron que compartir la responsabilidad de los pecados que aquel había cometido. Cuando los políticos del centro asumieron el poder, como sucedió muy pronto, también soportaron la mácula que los marcaba con la responsabilidad de la derrota y la rendición, y que los convertía en los hombres de los aliados. Sin duda, en mayor o menor medida, el estigma de Versalles afectó a todos los políticos de la nueva república, e incluso el concepto mismo de república, y por lo tanto el concepto general de la democracia parlamentaria. Por primera vez, los alemanes tenían la posibilidad de autogobernarse. Todos los individuos mayores de 20 años, varones o mujeres, gozaban del derecho de voto. En adelante, las elecciones para todos, los organismos públicos se ajustaron a la norma del voto, igual, secreto, directo y de acuerdo con la representación proporcional. Se abolió la censura, se garantizó el derecho de reunión, los empleadores reconocieron a los sindicatos, se declaró obligatoria la jornada de 8 horas. Cuando en enero de 1919 se celebraron las primeras elecciones, 3/4 partes de los votantes, el 80% del padrón, apoyaron la creación de la República. Se redactó la nueva Constitución de Weimar bajo la guía del gran sociólogo Max Weber. Por primera vez se asignó al Parlamento la soberanía total en el área de las finanzas. Este documento incluía, presuntamente, los mejores aspectos de la Constitución norteamericana, pero tenía un grave defecto. El presidente elegido por un periodo de 7 años no era el jefe del gobierno. Esta función correspondía al canciller, una figura partidaria responsable ante el Parlamento. De acuerdo con el artículo 48, el presidente ejercía poderes de emergencia
cuando el Parlamento no sesionaba. A partir de 1923 se invocó maliciosamente este artículo, siempre que el Parlamento estaba paralizado, y el Parlamento a menudo lo estaba, porque la representación proporcional impedía el desarrollo de un sistema bipartidario y la formación de mayorías absolutas. A los ojos de muchos alemanes que se habían educado en el concepto de que Alemania y los alemanes era una unidad orgánica y metafísica, el espectáculo que ofrecía un parlamento dividido y paralizado resultaba antinatural. El argumento de que el parlamento era el foro donde se resolvían pacíficamente los conflictos reales e inevitables de intereses era algo extraño e inaceptable para ellos. En cambio, veían al Reichstag como el simple escenario donde se desarrollaba el juego de los partidos, mientras Alemania, real, eterna, orgánica y honorable, estaba encarnada en la persona del presidente y el artículo 48. Esta decisión constitucional fue evidente, incluso con el primer presidente, el socialista Friedrich Ebert. Preferiría utilizar su poder antes que imponer a los parlamentarios la costumbre de resolver sus diferencias. La situación empeoró mucho más cuando fue reemplazado por el mariscal de campo Hindenburg. Aunque Ludendorff había dirigido la guerra, Hindenburg fue el señor de la guerra nominal y el héroe público. En 1916 se construyó una enorme imagen de madera de su persona para simbolizar la decisión alemana de vencer. El que compraba un bono de guerra tenía el derecho de remachar un clavo en el coloso. De ese modo se martillaron unos 100,000 clavos en la imagen. Inmediatamente después de la guerra, la estructura fue desarmada y el material utilizado como leña, como si se hubiera deseado simbolizar la desesperación de los militares y el reinado de los civiles. Ellos, Weimar y sobre todo el Parlamento fueron identificados con el tratado y la vergüenza y todas las dificultades de la posguerra, cuando el titán de madera retomó con el cargo de presidente, personificó no solo el heroísmo de la época de guerra y la unidad alemana, sino el contraprincipio antirepublicano incrustado en la propia Constitución de Weimar. Precisamente durante el régimen de Hindenburg se utilizó la prerrogativa presidencial para designar y despedir cancilleres y disolver el Reichstag, lo que determinó durante los últimos años la suspensión virtual del gobierno parlamentario. Hitler coronó el proceso aprovechando ese artículo para poner los cimientos de su dictadura, aún antes de la desaparición del Parlamento en abril de 1933. La escisión existente en la Constitución quizá no hubiera importado tanto si no hubiese reflejado una división mucho más profunda en la sociedad alemana e incluso en la mente de los alemanes. Denominó a este fenómeno
la división de este-oeste, y es uno de los temas fundamentales de los tiempos modernos, en cuanto han sido influidos por el destino de Alemania. La característica principal del régimen alemán de la preguerra, el régimen de los príncipes, los generales y los terratenientes y de los profesores de derecho que le confirieron autoridad moral, fue el antiliberalismo. La casta gobernante odiaba apasionadamente a Occidente, tanto por sus ideas liberales como por el grosero materialismo y la falta de espiritualidad que, a su juicio, esas ideas expresaban. Deseaban mantener pura Alemania frente a Occidente, y este era uno de los motivos de los planes de conquista medieval y asentamiento en el este, y de formación de un imperio continental que independizaría a Alemania del sistema mundial anglosajón. Estos hombres del este formulaban una distinción fundamental entre la civilización, a la que definían como una entidad desarraigada, cosmopolita, inmoral, antigermana, occidental, contaminando desde el punto de vista material y racial, y la cultura, que era pura, nacional, alemana, espiritual y auténtica. La civilización impulsaba a Alemania hacia el oeste, la cultura hacia el este. La verdadera Alemania no era parte de la civilización internacional, sino una cultura, raza propia. Cuando los alemanes respondían a la atracción del oeste, afrontaban el desastre. Cuando perseguían su destino en el este, se realizaba. En realidad, los partidarios del este habían gobernado siempre Alemania, habían provocado la ansiedad bélica, habían llevado a Alemania a la guerra y después la habían perdido. Pero en la mente de la mayoría de los alemanes, la mitología de la puñalada por la espalda refutaba ese análisis concreto, porque atribuía la pérdida de la guerra al derrotismo y la traición, a los hombres del oeste, los mismos que después habían firmado el armisticio, aceptado la desastrosa paz, creado la república y afirmando el dominio de los partidos. Por lo tanto, los occidentales eran los responsables de todos los infortunios de Alemania en el mundo, de la posguerra, una consecuencia muy lógica porque eran los títeres y los agentes a sueldo de los políticos del oeste, en París y Londres, y de la comunidad financiera internacional de Wall Street y la City. El puesto avanzado que mantenían en Alemania era el Parlamento de Weimar, pero la auténtica cultura alemana aún tenía su reducto en el seno de la República, en la persona del presidente Hindenburg, un partidario del Este por excelencia, y en la autoridad del artículo 48. Con el tiempo podía ampliarse esa vital cabeza de puente. Por el momento, los occidentales habían vencido. Weimar era una república occidental. Representaba a la civilización más que a la cultura. La civilización ejercía el poder. La cultura era la oposición. Tampoco es coincidencia que la civilización alemana protagonizara su más ostentoso florecimiento durante la década de los 20, cuando durante un breve periodo Alemania se convirtió en el centro mundial de las ideas y el arte.
Este triunfo venía preparándose desde hacía mucho tiempo. Alemania era de lejos el país más educado del mundo. A fines del siglo XVIII su nivel de alfabetización superaba el nivel del 50%. Durante el siglo XIX había organizado paulatinamente un sistema de educación superior tan completo y variado que no tenía rival. Había famosas universidades mundiales en Múnich, Berlín, Hamburgo, Gotinga, Marburgo, Friburgo, Heidelberg y Frankfurt. La intelectualidad liberal alemana se había apartado de la vida pública y política durante 1860-1870, dejando libre el campo a Bismarck y a sus sucesores, pero no había emigrado y se había extendido cuando comenzó a reaparecer poco antes de la Gran Guerra y asumió el mando en 1918. Lo más sorprendente en ella fue su fuerza policentral. Por supuesto, Berlín, con sus 4 millones de habitantes, ocupaba el primer lugar, pero a diferencia de París, no absorbió todas las energías intelectuales y artísticas de la nación. Si bien Berlín tenía su Alexanderplatz y su Kurfürstendamm, había muchos otros imanes culturales: el Brühl de Dresde, el Jungle-Vermesteg de Hamburgo, la Schweidisstraße de Breslau o la Kaiserstraße de Frankfurt. El centro de la experimentación en arquitectura, la famosa Bauhaus, estaba en Weimar y más tarde se trasladó a Dessau. El más importante centro de estudios de arte, el Instituto Warburg, estaba en Hamburgo. Dresde tenía una de las mejores galerías de arte del mundo, así como una de las principales casas de ópera europeas, dirigida por Fritz Buche. Ahí se estrenaron 2 de las óperas de Richard Strauss. Múnich tenía una veintena de teatros, así como otra gran galería. Era el lugar de Simplicissimus, la principal revista satírica, y de Thomas Mann, el principal novelista. El Frankfurt Zeitung era el mejor diario de Alemania, y Frankfurt era uno de los grandes centros teatrales y operísticos, lo mismo que Múnich. Otras ciudades, por ejemplo, Nuremberg, Darmstadt, Leipzig y Düsseldorf, asistieron a las primeras representaciones de algunas de las obras teatrales más importantes de los años 20. Lo que distinguía especialmente a Berlín era su teatro, de lejos el más fecundo del mundo durante la década de los 20 y con un acentuado perfil político. Su preeminencia había comenzado a manifestarse antes de la guerra, con el reinado de Max Reinhardt en el Deutsche Teatro. Pero en 1918 el republicanismo se impuso por completo. Algunos dramaturgos eran revolucionarios, degradados. Fue el caso de Federico Wolf y Ernesto Toller, que trabajaron para el Teatro Proletario de Erwin Piscator. Para este teatro, George Grosz diseñó la escenografía. Bertolt Brecht, cuya obra Tambores en la Noche fue representada por primera vez en Berlín en 1932, cuando el autor tenía 24 años. Compuso alegorías políticas.
se sentía atraído por la violencia del comunismo y del gangsterismo norteamericano, y su amigo Arnoldo Brón por el fascismo. Brecht diseñó su propio uniforme, el primero de los atuendos izquierdistas: gorra de cuero, lentes con marco de acero, chaqueta de cuero, cuando en 1928 se estrenó la ópera de 2 centavos, escrita por Brecht en colaboración con Kurzweil. Superó todas las marcas de representaciones operísticas, pues llegó a la cifra de 4.000 funciones en toda Europa en un solo año. Pero la mayor parte de los éxitos obtenidos en Berlín estuvo a cargo de cultos liberales, que se destacaban más por ser audaces, por el pesimismo y la postura problemática. Hombres como George Kaiser, Carlos Steinheinz, Arturo Schnitzler, Walter Haslkleber, Fernandino Brücker y Ferenc Molnar eran inquietantes, más que directamente políticos. A veces la derecha cultural concentraba la atención en cierta pieza, como cuando intentó frustrar el estreno de Der Volkswagen de Carlos Zuckmayer, quien también escribió el libreto de El Ángel Azul. Pero en realidad los conservadores criticaban la totalidad del teatro, pues en Berlín no se representaban en absoluto obras derechistas o nacionalistas. Después de ver una obra de Gerhard Hauptmann, un prefecto de policía alemán, resumió así la reacción de la Alemania de la Kultur: habría que liquidar toda esa tendencia. Berlín era también la capital del mundo de los campos afines de la ópera y la cinematografía. En esos ámbitos abundaban los directores, empresarios, directores de orquesta y productores de primera clase. Richards, Leopoldo Hessner, Max Ophüls, Víctor Barnowski, Otto Klemperer, Bruno Walter, Leo Blech, Joseph von Sternberg, El Ángel Azul, Ernesto Lubitsch, Billy Wilder, Emilio y los detectives, Fritz Lang, Metrópolis, en el diseño y la creación de escenografías y trajes, efectos luminosos y normas de la ejecución orquestal y el canto coral, en la atención al detalle. Berlín no tenía rival. Cuando Wozzek, una nueva ópera compuesta por Alban Berg, el talentoso discípulo de Arnoldo Schönberg, fue estrenada en la Ópera del Estado de Berlín en 1925. El director Erich Kleiber insistió en que se realizaran por lo menos 130 ensayos. El Festival de Música de Berlín, celebrado en esta ciudad en 1929, reunió a Richard Strauss, Bruno Walter, Furtwängler, George Szell, Klemperer, Toscani, Gigli, Casals, Cortot y Thibaut. En ese medio dotado de talento, artesanía y conocimiento experimental, Alemania pudo crear la principal industria cinematográfica del mundo y durante la década de los 20 produjo más films que la totalidad del resto de Europa, 646, solamente durante el año de 1922. Bueno, pues esa es la cultura alemana que había en ese tiempo. Aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bueno, vamos a terminar el último párrafo.
Dice, aún más notable fue el éxito de Alemania en la esfera de las artes visuales. En 1918, Walter Gropius se convirtió en director de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar y comenzó a aplicar la teoría de la Gesamtkunstwerk, es decir, la obra total de arte, expresión usada inicialmente por Wagner, pero empleada aquí aplicando la analogía de la catedral medieval al uso integrado de la pintura, la arquitectura, el mobiliario, los trabajos en vidrio y metal, la escultura, la joyería y los textiles. El concepto se originó en el renacimiento del gótico, pero la atmósfera del Bauhaus estuvo determinada por el empleo funcional de los más modernos materiales y técnicas de construcción, como expresó uno de los maestros, Lothar Schreier. Sentíamos que, literalmente, estamos construyendo un mundo nuevo. Este movimiento atrajo a muchos talentos. Klee, Kandinsky, Mies van der Rohe, Oskar Schlemmer, Hannes Meyer, Bartók Hindemith, Stravich fueron algunos de los artistas visitantes. Bueno, aquí concluimos lo que es la charla que le doy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.